Bueno, vamos a ver ahora. Esta lección se llama True Movement of a Body versus Going Along for the Ride. Movimiento real de un cuerpo versus esta frase que no tiene un significado en sí, ¿verdad? Pero sería más o menos, tiene un significado fijo, ¿verdad? Eh, Sería más o menos, por ejemplo, ir de paseo. Pero le voy a explicar bien el contexto. Para eso, entonces vamos a usar uno de las herramientas en línea de Online Tools. Acá está. Going along for your ride. Dice acá, in a position of observing or being present for some activity without playing an active or central role in the proceedings. En una posición de observador o estar presente sin hacer algo, o sea, para una actividad sin hacer algo, sin tener un rol específico. Es, por ejemplo, para hacer un poquito más de acuerdo a nuestros modismos, no sé si recuerdan, hay un muchacho que se fue caminando a Capupé, que salió en las noticias, y le preguntó, ¿vos por qué te vas? Le preguntó el reportero, y le pregunté, y le respondió, yo me voy de onda nomás. Bueno, y eso sería irse de onda nomás. Por ejemplo, sería going along for the ride. Es irse a un lugar o participar de una actividad, pero no aportar nada. Y tampoco tener un motivo o una razón por la cual uno pueda estar participando o uno pueda estar aportando algo, ¿verdad? Eso más o menos sería. Bueno, vamos otra vez. Ahora que ya tenemos definido, voy a resumir un poquito esto. Bueno, como decíamos en la siguiente clase, en términos sencillos, en la parte de un cuerpo, cuando se ha movido, decimos que no siempre significa que se ha producido el verdadero movimiento de esa parte del cuerpo. Según la terminología, ¿verdad? Y se utiliza en el campo musculoesquelético para describir los movimientos articulares. O se debe hacer una distinción entre el verdadero movimiento de una parte del cuerpo y, o sea, lo que quiero decir acá es que se debe hacer una distinción entre el verdadero movimiento de una parte del cuerpo. Y a ese le vamos a llamar ir de paseo, lo que dijimos recién, ¿verdad? Después, para que ocurra el verdadero movimiento de una parte del cuerpo, la parte del cuerpo debe moverse en relación con una parte del cuerpo adyacente. O sea, la parte del cuerpo debe tener movimiento dentro de ella, ¿verdad? Por ejemplo, en la figura 1.11, voy a mostrar. Acá está 1.11, ¿verdad? Vemos que una persona está moviendo la extremidad superior derecha, ¿verdad? En términos simples, podríamos decir que la mano derecha de la persona se mueve porque está cambiando su posición en el espacio. Acá nos dice ilustración del concepto que del antebrazo se está moviendo ahora, el A y B, porque la posición es relativa al brazo está cambiando. Este movimiento es que está ocurriendo acá, es la flexión del antebrazo con la articulación del codo. La mano no se está moviendo porque su posición es relativa a el antebrazo, entonces no está cambiando. La mano simplemente, como dijimos,
se va de paseo, o sea, sigue el camino, ¿verdad? No aporta nada. Entonces no nos olvidemos de este going along for your ride, ¿verdad? Bueno, sigamos acá. Entonces nos dice que sin embargo, en nuestra terminología, la mano derecha no se mueve, ¿verdad? Como estamos diciendo recién, porque la posición de la mano o relación con el antebrazo no cambia. O sea que la mano derecha no se mueve en relación con el antebrazo y el movimiento entonces no ocurre dentro del mismo, ¿verdad? El movimiento que está ocurriendo en la figura 1.11 es la flexión del antebrazo y la articulación del codo, lo que dijimos, ¿verdad? El antebrazo está moviendo relativo al brazo mediante la articulación del codo, ¿verdad? La mano no se está moviendo en este escenario. Entonces podríamos decir que la mano se está yendo de paseo, ¿verdad? It's going along for the ride. La figura 1.12 muestra el verdadero movimiento de la mano en relación con el antebrazo. Vamos a ver por la figura 1.12. Acá está, ¿verdad? La ilustración del verdadero movimiento de la mano porque la posición de la mano está cambiando en relativo al antebrazo, ¿verdad? Este movimiento es llamado flexión de la mano con la articulación de la muñeca. Tenemos A, la posición anatómica, y B, la posición que está flexionada. Bueno, more entonces ahora, regions of the body, regiones del cuerpo. Acá nos dice que dentro del cuerpo humano existen áreas o regiones que reciben nombres, ¿verdad? A veces estas regiones se encuentran dentro de una parte del cuerpo, a veces se encuentran en dos o más partes del cuerpo. A continuación entonces vamos a ver las ilustraciones con las distintas regiones del cuerpo. En la figura 1.13. En la figura 1.13 dice la vista anterior del cuerpo y la vista posterior. La vista posterior tenemos, por ejemplo, la región craneal, cervical, torácica, lumbar, sacral, gluteal, ¿verdad? Pélvica, cubital, escapular, interscapular. Acá, sin embargo, tenemos femoral, plantar, carpal, axilar, braquial, facial, mandibular, supraclavicular, pectoral. Bueno, ahora vamos a empezar una lección, la siguiente lección, que se llama Mapping of the Human Body o mapeo del cuerpo humano, que es un chiqui largo, ¿verdad? Pero es interesante. Bueno. Anatomic position sería la posición anatómica. Dice que aunque el cuerpo humano puede asumir un número infinito de posiciones, una posición se utiliza como posición de referencia para mapear el cuerpo, ¿verdad? Las estructuras y puntos del cuerpo se llama posición anatómica, anatomic position. En posición anatómica la persona está de pie, mirándose adelante, con los brazos a los lados, las palmas hacia adelante y los dedos pulgares extendidos. Así de hecho que ustedes ya saben eso, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente. Location terminology. Terminología de las locaciones. Bueno, para nombrar las locaciones en el cuerpo humano, dice que siempre que queramos describir la ubicación de una estructura del cuerpo o la ubicación de un punto específico en el cuerpo humano, siempre lo hacemos en referencia a la posición anatómica. O sea, a este, ¿verdad? Describir una ubicación del cuerpo humano implica el uso de términos direccionales específicos que describen la ubicación de una estructura o punto en el cuerpo en relación con otra estructura o punto en el cuerpo. Que nos muestra acá en la figura 2.1, ¿verdad?
Bueno, una pequeña anotación nos dice acá que es importante enfatizar la terminología de la locación que sea relativa, ¿verdad? Una estructura del cuerpo humano que se dice que es anterior se llama así porque es anterior en relación con otra estructura que es más posterior. Sin embargo, esa misma estructura anterior eh, puede ser posterior a una tercera estructura que es más anterior de lo que es. Nos da como ejemplo en el esternón está anterior a la columna. ¿Verdad? Sin embargo, el esternón es posterior a la piel que lo recubre. O sea, que dependiendo de la estructura con la que estemos comparando, el esternón puede escribirse como anterior o posterior. Como yo le había dicho a Nito en una de las clases, es algo dentro de algo dentro de algo dentro de algo. Bueno, sigamos entonces. Ahora nos dice que la razón que existan terminologías específicas como esta es que nos ayudan a evitar las ambigüedades del lenguaje laico. Un ejemplo de término laico que es ambiguo y puede crear confusión y mala comunicación al describir una ubicación en el cuerpo humano es la palabra debajo. Debajo puede significar inferior o puede significar profundo. Del mismo modo, la palabra anterior puede significar tanto superior como superficial. Por lo tanto, adoptar y utilizar estos términos es extremadamente importante del campo de la salud, donde la salud de una persona depende de una comunicación clara, ¿verdad? Ustedes como profesionales de la salud, o sea, todos nosotros como profesionales de la salud ya sabemos eso, ¿verdad? Que lo importante siempre va a ser el bienestar de nuestro paciente. Bueno, para finalizar nos dice que estos términos vienen en pares. Los términos de cada par son opuestos entre sí. O estos pares de términos son similares a los términos, por ejemplo, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. ¿Verdad? Sin embargo, nuestros términos se relacionan específicamente con direcciones del cuerpo humano. En esencia, estamos mapeando el cuerpo humano y usando terminología específica para describir puntos en este mapa. En las siguientes secciones que vamos a ver, ¿verdad? Después, y en la siguiente clase, porque esto es largo como les dije, ¿verdad? Vamos a ver pares de términos direccionales para nombrar la ubicación relativa de estructuras o puntos en el cuerpo humano, ¿verdad? Una vez que hayamos aprendido estos pares de términos para la ubicación relativa, ya vamos a poder combinar para describir la ubicación de una estructura o punto. Por ejemplo, el punto del cuerpo puede ser anterior y medial a otro punto, ¿verdad? Y cuando estos términos se combinan, se acostumbra a eliminar el final del primer término y combinar los dos términos juntos con la letra. Por ejemplo, dice anterior and medial become anterior medial. Anterior y medio sería anterior medio. También es común la práctica para que los términos anterior y posterior sean primero, estén primero. Bueno, ahora vamos a ver un poco la tarea en qué consiste. Tarea consiste en responder estas preguntas, que es básicamente un resumen de las primeras lecciones de esta parte de los movimientos y de las regiones del cuerpo humano. Uno dice, what are the two major divisions of the human body? ¿Cuáles son las dos mayores divisiones del cuerpo humano? El 2 dice, ¿cuáles son las 11 mayores partes del cuerpo humano? Después el 3 nos dice, ¿qué define el cuerpo humano? ¿Qué define un cuerpo humano? El 4, what is the difference between the thigh and the leg? ¿Cuál es la diferencia entre el muslo y la pierna? El 5, what is the difference between the arm and the forearm? ¿Cuál es la diferencia entre el brazo y el antebrazo? El 6, what is the difference between the trunk and the pelvis? ¿Cuál es la diferencia entre el tronco y el pelvis? El 7, what two things are stated to describe proper and falling movement of the body? ¿Qué dos cosas deben estar establecidas para describir
apropiadamente el movimiento de un cuerpo. Ese ya habíamos respondido la clase pasada. Pueden volver a copiar si quieren de ahí. Después dice el 8, how can movement occur within a body part? ¿Cómo un movimiento puede ocurrir dentro de una parte de un cuerpo? Después dice, what is the difference between true movement and going along for the ride? ¿Cuál es la diferencia entre movimiento real y irse de paseo o seguir yendo, ¿verdad? Y por último, name 5 regions of the human body. Nombra 5 regiones del cuerpo humano. Bueno, entonces tenemos que responder esta pregunta siguiendo siempre los indicadores que tenemos acá, ¿sí? Y usando por sobre todo las herramientas en línea, que son los diccionarios, los traductores. Bueno, y así finaliza entonces la clase de hoy.